Bienvenidos a su canal Aprende con Víctor Jara. En este corto video voy a explicar un ejercicio de campo eléctrico de cargas puntuales de forma rápida y sencilla. El ejercicio dice lo siguiente: dos cargas se ubican como se muestra en la figura. La magnitud de Q1 es 5 microcolumbios, conocemos Q1, la magnitud, pero su signo y el valor de Q2 no se conocen. El campo eléctrico neto, acá en el punto P, apunta en la dirección X negativa, como se muestra. Nos piden A, deducir los signos para Q1 y Q2, B, encontrar la magnitud de Q2 y C, determinar la magnitud del campo eléctrico neto. La figura que nos dan es un triángulo rectángulo en P. Conocemos la longitud de un cateto y de la hipotenusa. Entonces vamos a sacar los datos. Nos dicen que la magnitud de Q1 es 5 microcolumbios. O sea, 5 por 10 a la menos 6 columbios. Conocemos la magnitud de Q1. Y conocemos la distancia que hay de Q1 al punto P. Esa la vamos a llamar R1, que es 6 centímetros, o sea 0,06 metros. Esos son los dos datos que tenemos, aparte de que la dirección del campo eléctrico neto en P va sobre el eje X negativo. Bien, vamos a determinar entonces la parte A, deducir los signos para Q1 y Q2. Como el campo eléctrico neto, entonces a la parte A, como el campo eléctrico neto en P apunta en la dirección X negativa, quiere decir que ese campo eléctrico neto no tiene componente vertical. O sea que la componente vertical del campo de Q1 y la componente vertical del campo eléctrico de Q2 se anulan, porque este campo eléctrico neto no tiene componente vertical. Entonces, para poder deducir los signos debemos tener en cuenta que las dos componentes verticales se anulan y que las componentes en X, o sea las horizontales, deben ir ambas hacia la izquierda. Esas dos cosas las debemos de tener en cuenta para deducir los signos de Q1 y Q2. Entonces vamos a traer acá el punto P. Acá tenemos a Q1 y acá tenemos a Q2. P, acá tenemos a Q1 y por acá tenemos a Q2. Para que la componente en X del campo debido a Q1 vaya en la dirección X negativa, tiene que ser que ese campo vaya hacia abajo. Lo vamos a llamar E1. Entonces, si E1 va hacia abajo, quiere decir que la componente en X va hacia la izquierda, E1X, y la componente en Y va hacia abajo, E1Y. Ahora vamos a poner a Q2. Para que la componente del campo eléctrico de Q2 vaya hacia la izquierda, la componente en X, quiere decir que el campo eléctrico de Q2, que vamos a llamar E2, debe ir hacia arriba. Si el campo eléctrico E2 va hacia arriba, quiere decir que la componente en X, E2X, va hacia la izquierda y la componente en Y, E2Y, va hacia arriba. Entonces, de acuerdo a eso, E2Y y E1Y se cancelan. Uno va para arriba, el otro va para abajo. Y las dos componentes en X del campo E1 y del campo E2 vienen hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué quiere decir? Que Q1, vamos a escribirlo por acá, que quiere decir que Q1 debe ser negativa y Q2 debe ser positiva. Entonces ya tenemos la parte A, Q1 negativa y Q2 positiva. Entonces repito, ¿cómo deducimos esos dos signos? Primero, las componentes en Y de los campos de Q1 y Q2 se deben anular. Una debe ir hacia arriba, la otra debe ir hacia abajo. Y las dos componentes en X deben ir hacia la izquierda ambas. Entonces, para que eso ocurra, Q1 debe ser negativa para que el campo eléctrico vaya hacia abajo y Q2 debe ser positiva para que el campo eléctrico vaya hacia arriba. Y de esa manera las Y se anulan y las X se suman negativas. La parte A ya está lista. En la parte B nos piden encontrar la magnitud de Q2.
Entonces, para encontrar la magnitud de Q2, vamos a realizar el diagrama de campos ahí en el punto P, como lo tenemos acá. Vamos a hacerlo más organizado. Entonces, tenemos el punto P, tenemos el campo E1 que va hacia abajo y tenemos el campo E2 que va hacia arriba, de acuerdo a lo que encontramos con los signos de Q1 y Q2, como lo tenemos acá en esta figura. Entonces, E1 lo vamos a descomponer, E1X y E1Y. Igual con E2, E2X y E2Y. Entonces ya tenemos los campos descompuestos en componentes rectangulares. Necesitamos encontrar esta distancia, que la vamos a llamar R2 por Pitágoras. Entonces R2 es igual a raíz de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado en centímetros. Eso nos da 8 centímetros, o sea 0,08 metros. Ya tenemos la distancia de Q2 al punto. Y debemos encontrar los ángulos. Vamos a encontrar este ángulo, por ejemplo, que vamos a llamar alfa. Entonces decimos que alfa es tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, 8 sobre 6. Lo podemos hacer en centímetros o en metros. Ese ángulo nos va a dar 53 grados. Ese es el valor de alfa. Si ese vale 53 y como el triángulo es rectángulo, entonces este nos va a valer 37 grados. Entonces ya tenemos los dos ángulos. Ahora vamos a hacer suma de fuerzas en Y, suma de campos en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque los dos campos, porque el campo neto no tiene componente en Y. Entonces, como no tiene componente en Y, quiere decir que esa componente es 0. Por eso decimos que suma de campos en Y es igual a 0. Positivo, el campo E2 que va hacia arriba, E2Y, negativo, E1 que va hacia abajo. Y ahí pasamos el E1 a sumar, entonces E2Y es igual a E1Y. Como los dos campos son opuestos a los ángulos, ¿cierto? Este ángulo de acá es de 37 grados y este de acá es de 53 grados. Este es de 53. Este es E2X. Entonces, los dos campos en Y son opuestos al ángulo, o sea que se utiliza el seno. Entonces, E2Y es E2 por el seno de 37 igual a E1 por el seno de 53. Vamos a usar entonces la fórmula del campo eléctrico. E2 es K por Q2 sobre R2 al cuadrado por el seno de 37 igual a K por Q1 sobre R1 al cuadrado por el seno de 53. Podemos cancelar las dos constantes. La K se cancela a los dos lados de la igualdad y reemplazamos. Q2 no lo conocemos, es Q2 sobre R2. R2 ya lo encontramos, 0.08 al cuadrado, no voy a colocar unidades de medida, por seno de 37 es igual a Q1 que es 5 microcolumbios. Ya lo borré, 5 por 10 a la menos 6 columbios sobre R1 que es 0.06 al cuadrado por el seno de 53 grados. Entonces, vamos a realizar operaciones a ambos lados de la igualdad. Seno de 37 dividido 0.08 al cuadrado me da 94 Q2 igual, y todas estas operaciones realizadas nos da 1.11 por 10 a la menos 3. Entonces de ahí podemos despejar Q2. El 94 pasa a dividir. Entonces Q2 es igual a 1.11 por 10 a la menos 3 dividido 94. Y
realizando esa operación obtenemos el valor de Q2. 1.18 por 10 a la menos 5. Entonces ya tenemos Q2. Q2, la magnitud de Q2, entonces Q2 es igual a 1.18 por 10 a la menos 5 columbios. Es lo mismo que decir 11.8 microcolumbios. Entonces ya tenemos el valor de Q2. Ya tenemos la parte B. Ahora vamos a hacer la parte C. En la parte C nos piden la magnitud del campo eléctrico neto. Como ese campo eléctrico neto va en la dirección X negativa, entonces va a ser la suma de estas dos componentes negativas. Lo voy a hacer vectorialmente. Entonces, E como vector es igual a E1x a menos E1x en Y menos E2x también en Y. Lo estoy haciendo como una suma vectorial. Las X son adyacentes al ángulo. Quiere decir que usamos el coseno. Entonces, menos E1 coseno de alfa en Y, bueno, ese es el campo. Entonces, E es igual a menos E1 coseno de alfa en Y menos E2 coseno de beta o de 53, de 37 también en Y. Diga, este alfa coloquémoslo de una vez, 53. Entonces E1 coseno de 53 en Y menos E2 coseno de 37 también en Y. Podemos sacar el vector unitario y el menos, ya que esto es el campo es igual a menos E1 es K por Q1 sobre R1 al cuadrado por el coseno de 53 más K, que es Q2, E2, K por Q2 sobre R2 al cuadrado coseno de 37. Todos en Y. Entonces el campo eléctrico como vector es igual a menos 9 por 10 a la 9, que es K Newton metro cuadrado sobre columbio al cuadrado, las unidades de medida de K, por Q1, que es 5 por 10 a la menos 6 columbios, sobre 0.06 metros al cuadrado, por el coseno de 53, más 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre columbio al cuadrado por Q2, que es 1.18 por 10 a la menos 5 columbios por el coseno de 37 sobre R2, que es 0.08 metros al cuadrado. Bien, realizamos todas esas operaciones y nos da que el campo eléctrico neto en ese punto, bueno, acá falta el vector unitario y eso va en dirección del eje X negativo. Entonces este vector unitario está multiplicando el paréntesis. Ese vector unitario multiplica el paréntesis. Entonces el campo eléctrico neto es igual a menos 2 por 10 a la 7 Newton sobre columbio en Y. Quiere decir que la magnitud de ese campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 7 Newton sobre columbio. De esta manera podemos determinar el campo eléctrico de cargas puntuales.